¿Qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Bolaños Avendaño, continuando con el tema de alcantarillas de losa. En este video hablaremos sobre el diseño de escurrimientos desviajados. Antes de entrar a los cálculos que corresponden al diseño de una alcantarilla de losa con respecto a un escurrimiento desviajado, es importante definir o conocer qué es lo que es un eje desviajado, cuándo se presenta, cuándo determinar qué es un esviaje, cómo se presenta y en qué caso se presenta. Bueno, empezando con el concepto, el esviaje es el ángulo de intersección que se presenta entre el eje de la carretera y el eje del esviaje. Este se puede presentar en tangentes del camino, es decir, en rectas, o en la tangente que pasa por algún punto de la curva. Estas curvas pueden ser en espiral o circulares. Se define como esviaje cuando el ángulo de cruce es mayor o se encuentra dentro de un rango de 10 a 45 grados. Se presentan dos tipos de desviaje, esto con respecto al sentido de escurrimiento y al eje de la carretera, y también con respecto al sentido de los cadenamientos. Bueno, el primer esviaje es el esviaje izquierdo. Este es un cruce o el ángulo de cruce que se presenta en una deflexión con respecto al eje de trazo, como ya dijimos, y este puede ser en un rango de 10 o 45 grados, pero lo que nos va a una característica es que el ángulo G debe de ser mayor o debe de estar en un rango entre 90 y 180 grados. Por su parte, el esviaje derecho también es el ángulo que se forma entre el cruce del eje del camino y el eje del esviaje, pero en este caso el ángulo G que podemos observar aquí es menor a 90 grados. Esta es una de las características que los diferencia entre cada uno. También lo podemos diferenciar de acuerdo a cómo es la entrada del escurrimiento y cómo es la salida. Para el cálculo es necesario tener todos estos datos que corresponden a datos de terracería, a datos del cauce y a datos de la estructura. Por ejemplo, para datos de terracería debemos de tener el nivel de rasante, que este no es más que la suma de la elevación del subrasante más el espesor de revestimiento. El espesor de revestimiento y de la carpeta son datos que nos deben de proporcionar, esto de acuerdo a las especificaciones y el tipo de carretera que se va a construir. También debemos de tomar en cuenta que la elevación, debemos de tener la elevación precisa del subrasante, esto en la estación del cruce, es decir, donde cruzan el eje de la carretera y el eje del escurrimiento. También otros datos de terracería son las semicoronas, estas izquierda y derecha. Estas no son más que la mitad del ancho de corona total. También debemos de tener en cuenta para datos de terracerías, debemos de tener la pendiente transversal izquierda-derecha, que estas son los bombeos. También debemos de tener los taludes naturales izquierdos y derechos, que son la inclinación que se le da a las terracerías. Y esos serían todos los datos de terracerías. Para el cauce y la estructura debemos de tener el desplante de línea, que no es más que el punto en donde se va a empezar a construir la obra de drenaje. También debemos de tener la sección transversal de la obra, la pendiente de la obra, que esto es con respecto al cauce. También debemos de tomar en cuenta los coronamientos de los muros, estos en sus lados izquierdos y derechos, y el esviaje que se presenta de dicha obra. Bueno, entrando con los cálculos, se debe de hacer una aclaración, ya que para el diseño de escurrimientos desviajados se deben de hacer ciertos ajustes a los datos de terracerías brindados, a diferencia del diseño de escurrimiento normal que pasa directamente al cálculo de la longitud. Otra aclaración que se debe de hacer es que se va a calcular para ambos lados de la obra. Estos lados se definen de acuerdo al sentido del cadenamiento. Por ejemplo, si observamos las imágenes, el sentido del cadenamiento nos los brinda la flecha roja. Por lo tanto, si seguimos ese criterio, el lado izquierdo de la obra será este que se está señalando y el lado derecho será este que se está señalando. Este para cualquiera de los dos casos, ya sea esviaje derecho o esviaje izquierdo. Bueno, aclarando eso, procedemos a los cálculos. En primera instancia debemos calcular el talud de desviaje o talud desviajado. Este está en función del talud normal, que es este, y está en función también de un factor K, que este mismo está en función del
de la pendiente del camino, el talud normal y el seno del esviaje. El talud esviajado no es más que la inclinación de los derrames de las terracerías, esos en ambos lados. Posteriormente pasamos al cálculo de X, que corresponden a la distancia de los desplazamientos de los hombros. Si observamos las imágenes para un esviaje derecho, la X sería esta, y para un esviaje izquierdo sería esta. Bueno, si seguimos el sentido del caminamiento que nos brinda, para entender mejor los cálculos, definimos que este es el lado izquierdo y este el lado derecho de la obra. Bueno, también se debe de tomar cierta consideración para el cálculo de las X, esto con respecto a su signo. Se debe seguir la siguiente regla. Para el lado del esviaje, o es decir, la entrada del esviaje, el signo de X será negativo. Y para la salida del esviaje o del escurrimiento será positivo. Entonces, si tenemos un esviaje que su entrada está definida en este punto que se está remarcando, entonces x1 sería negativo. Posteriormente pasamos al cálculo de las semicoronas esviajadas. Estas están en función de las semicoronas normales, que están brindadas por estas siglas, que son Y con un subíndice de acuerdo al sentido de la obra y al lado de la obra. Posteriormente pasamos al cálculo del rasante o rasante esviajado. Este no es más que este está en función del rasante normal, la pendiente en el camino y el desplazamiento de los hombros ya calculados. Posteriormente pasamos al cálculo de H. H son las elevaciones de los hombros según el eje de la obra, donde Y1, como ya vimos, son las semicoronas normales, W1 es la pendiente transversal o bombeo de la obra, que sería este si miramos esta imagen. Las elevaciones de los hombros son estos puntos, si observamos en esta imagen, o si observamos en esta serían estos, ya desplazados de acuerdo a su esviaje. Bueno, hasta este punto serían todos los cálculos o los ajustes necesarios que se hacen. Como podemos observar, en las fórmulas influyen varias funciones trigonométricas. Esto de acuerdo si observamos a la imagen de cualquiera de los dos esviajes, de este o de este, ya sea esviaje derecho o esviaje izquierdo. Si observamos las figuras que se forman entre los ejes y cada una de los datos o distancias proporcionadas, observamos que se forman triángulos, rectángulos, cuyos datos o cuyas incógnitas que presentamos anteriormente, estas fórmulas se pueden calcular a partir de funciones trigonométricas. Por ejemplo, ya tenemos los datos de las semicoronas normales, también tenemos la elevación del rasante normal, también tenemos las pendientes transversales o bombeos, y a partir de eso podemos calcular todos los datos correspondientes. Y también debemos de contemplar el ángulo de desviaje, que es el principal para las funciones trigonométricas. Posteriormente ya pasamos al cálculo de la longitud de la estructura. Una vez conociendo ya la sección de la carretera según el eje de la alcantarilla, el tipo de obra, la pendiente de la obra, la elevación de desplante, se inician ya los cálculos de la longitud. La longitud va a depender del ancho de la corona, la altura del terraplén, el esviaje que se nos presente, los taludes y las sobreelevaciones o bombeos. Estas son las fórmulas que se nos presentan para el cálculo de la longitud de la obra. En primera instancia se presenta H. Si observamos en la imagen, esta corresponde a H. Esta es la altura que se obtiene de la suma de la sección transversal de la obra más la dimensión que corresponde al espesor de la estructura. Posteriormente se presenta M. Si observamos en la imagen, esta es M para el lado izquierdo y el lado derecho. Esta es la suma es la altura, que hay entre la elevación de desplante de la obra y la disectriz. El punto de desplante es este es un dato que nos brindan desde el inicio con los datos de terracería, cauce y estructura. La disectriz se define como la altura que hay desde el punto donde hace contacto a la línea del talud y la guarnición a la parte superior de la estructura, es decir, aquí tenemos nuestro talud, este punto intersecta con la estructura y hasta la parte superior. Entonces, esta sería
Este punto sería nuestra disectriz. Si sacamos de los dos lados, proyectamos una línea, y esta línea nos servirá de apoyo, ya que se ocupa para los diferentes cálculos que se presentan a continuación. Posteriormente pasamos al cálculo de M', que es la distancia vertical entre las directrices y la plantilla. Posteriormente pasamos al valor de F', que esta es la elevación de la disectriz, esto con respecto al punto de desplante de la obra, es decir, este punto es F', si lo consideramos desde el punto de desplante de la obra, tenemos este valor. Posteriormente pasamos al cálculo de F, que es la elevación de la disectriz bajo los hombros, desde el punto de desplante de la obra, es decir, toda esta altura sería la elevación de la disectriz. Posteriormente pasamos al cálculo de H. H corresponde al desnivel o distancia vertical entre los hombros y la disectriz, es decir, este punto. Posteriormente pasamos al cálculo de D, que corresponde a la distancia horizontal de los hombros a los puntos de los taludes, es decir, aquí es nuestro hombro y aquí está la terminación de nuestro talud. Entonces este y este sería nuestro valor de D. Posteriormente pasamos al cálculo de las longitudes parciales. Estas longitudes son las distancias que hay de la entrada de la obra a la salida de la misma, esto vista en forma horizontal. Las podemos observar en este punto. Posteriormente pasamos a una longitud total, que es la suma de las longitudes parciales, que se presenta a continuación desde la entrada de la obra hasta la salida de la obra. Posteriormente pasamos al cálculo de la longitud definida o longitud ya de la obra, que esta toma en consideración la pendiente de la obra, y esta es la fórmula. S corresponde a la pendiente de la fórmula, obra, y L es la longitud, que es la suma de las longitudes parciales, como podemos observar en este punto. Bueno, eso sería ya todo con respecto al diseño de la longitud de la obra, pero el diseño de una alcantarilla de losa también contempla el diseño de los aleros. Como sabemos, los aleros son estructuras que son diseñadas como dispositivos de entrada o salida para las losas, pero estas también se utilizan o cumplen la función de encauzamiento del escurrimiento, esto para que nuestros taludes de terracería no sufran daños o sufran erosiones o socavaciones y no daña nuestra estructura, que en este caso es nuestra carretera. Para poder dimensionar los aleros se van a ocupar todas las siguientes fórmulas que se presentan. Se va a seguir el mismo criterio, calcular la estructura para el lado izquierdo y el lado derecho. En cada lado va a haber un alero largo y un alero corto. Las siglas que están representadas en J van a ser las dimensiones del alero largo, y las que están en G van a ser para el alero corto. Debemos obtener, esto es primordial, debemos obtener todas las funciones trigonométricas de estos ángulos. E corresponde al ángulo del viaje, beta corresponde al ángulo de apertura, que es este del alero largo, y alfa, que corresponde a este ángulo, corresponde al ángulo de apertura del alero corto. Generalmente en viajes normales es de 30 grados. Beta lo vamos a poder calcular a partir de esta condición, que si la despejamos queda beta igual al arco tangente de toda esta expresión que está en función del ángulo de desviaje. Y estas funciones son demasiado importantes, porque si somos observadores, observamos esta área, podemos delimitarla o fragmentarla en figuras geométricas. Para la parte de los aleros se forman triángulos, para la parte central en el viaje normal se forman rectángulos, o en el viaje izquierdo derecho se forman trapecios o también rectángulos. Si podemos observar, ya contamos con estos ángulos, los ángulos de apertura de los aleros, y a partir de estas funciones trigonométricas podemos calcular las longitudes de cada alero. Por ejemplo, J corresponde a la longitud inclinada del alero, J' corresponde
a la distancia que hay desde el punto donde conecta el alero con la entrada de la obra hasta el dentellón. J' corresponde a la distancia que existe desde el punto donde se conecta el alero con la entrada de la obra hasta la punta del alero. Por eso son demasiado importantes estas funciones trigonométricas. Otro dato que debemos de calcular va a ser el valor de L2, que corresponde a la distancia de la entrada de la obra hacia los dentellones. Debemos calcular también el valor de N. N se forma, o es la distancia que se forma a partir del ángulo de desviaje. Si podemos observar, este sería nuestro desviaje. Este sería nuestro ángulo de desviaje. Y N será esta distancia. Esta fórmula es conveniente aplicarla cuando se presentan desviajes izquierdos o derechos, ya que para un desviaje normal, como el ángulo de desviaje es demasiado pequeño, es menor a 10, generalmente los valores de N son demasiado pequeños y tienden a L. Por lo tanto, podemos concluir que en un desviaje normal, L o N va a ser igual a L, o L va a ser igual a N. Bueno, y esto sería todo para esta exposición. Ya en los cálculos o en el ejemplo se van a presentar ya de mejor manera y desglosados cada una de las fórmulas para ya un desviaje de algún proyecto que se presente. Y esto sería todo para la siguiente exposición. Gracias.